Decimos que no tenemos tiempo, nos lo creemos incluso. Vamos siempre al límite, pensando que no hay otra opción o que ya vendrán tiempos mejores. Nos decimos que no hay otro camino. Y mientras la vida pasa, echamos la culpa hacia afuera, pero la realidad es que nos hemos convertido en nuestros propios esclavos. Esclavos de nuestras creencias, de nuestra propia cháchara mental. Esclavos de un siempre querer más que nos oprime con deuda o con gastos elevados difíciles de mantener. Paremos un momento y preguntémonos, ¿es esto necesario? ¿Para qué lo hacemos realmente? ¿Y cómo podemos salir de ahí? Te doy la bienvenida un sábado más al podcast Libertas. Soy Agustín Blanco y hoy vamos a hablar sobre ese cómo. Hoy 21 de junio, solsticio de verano para los que estamos en el hemisferio norte y solsticio de invierno para los que estáis en el hemisferio sur. El día más largo para nosotros y la noche más larga para vosotros, ¿no? El inicio de verano para unos, inicio del invierno para otros. Una fecha muy celebrada, quizás ahora no tanto, pero hace miles de años ya celebraban esta fecha las diferentes gentes de diferentes culturas, de diferentes religiones, y lo hacían de diferentes maneras, ¿no? Algunos realizaban bailes, algunos se bañaban en el mar, en el río, en función de lo que tuvieran más a su disposición. Había recolectas, había rituales de fuego, cosa que algunos, sobre todo los que estéis en Europa, algunos de los que estáis en Europa del Sur, América del Sur, América Central, seguro que muchos de vosotros celebráis la noche de San Juan, esa noche del 23 en el que, bueno, hay hogueras, incluso se salta la hoguera. Para muchos de vosotros, en función de vuestra región, será una noche que no os perdéis por nada del mundo. Que, bueno, aunque muchos no lo saben, pero se está preparando, es una fecha cristiana en la que nos estamos preparando para celebrar el nacimiento de San Juan Bautista, ¿no? Que en teoría, según la Iglesia, ocurrió el 24. Y bueno, dirás, pero Agus, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con cómo hemos iniciado el podcast de hoy? ¿Por qué me estás contando esto de las fiestas, de la noche del 23, del nacimiento de San Juan Bautista? Bueno, primero, porque aprovechando que es solsticio de verano o de invierno, como decíamos, bueno, por un lado, por diferentes motivos, que ahora te voy a ir desvelando. Primero, porque creo que es, como decían los estoicos, ¿no? Ese vivir acorde a la naturaleza, ese estar conectados con la naturaleza, pues bueno, recordar este tipo de fechas siempre nos hace conectarnos un poquito más con ella, ¿no? Vivir a su ritmo. Porque también siempre es una buena excusa para celebrar, para agradecer, para celebrar la vida, ¿no? Y para renovarnos, para aprovechar, para pensar un poquito, que no solamente hagamos esto el día de Nochevieja o el día incluso de nuestro cumpleaños, que aprovechemos estos momentos adicionales que nos regala la naturaleza para parar un poco y, bueno, saber calibrar si estamos yendo hacia el lugar adecuado, si lo estamos haciendo de la manera adecuada, con las personas adecuadas y, bueno, qué cosas podemos afinar un poquito, ¿no? Y, bueno, en el podcast de hoy, en el episodio de hoy, quiero aprovechar este día especial, este solsticio, para proponerte celebrar este día, estos próximos días, la próxima semana, hacer una ofrenda diferente. Y en este caso te voy a invitar a hacerlo regalándote una semana de la simplicidad. Una semana de la simplicidad. Que te animo a hacerlo por tu cuenta y, bueno, sobre todo te invitaría a que lo hagas con nosotros en la academia, en Kalokagatia. Si escuchas hasta el final, te voy a contar cómo hacerlo por tu cuenta y también te voy a contar cómo lo vamos a hacer nosotros desde el lunes. Ya hemos empezado introduciendo desde ayer. Nos hemos venido preparando estos días durante esta semana en Kalokagatia para esta próxima semana. Y, bueno, si has estado leyendo los mails que os he ido mandando a diario a lo largo de estos días, has descubierto quién va a ser nuestro guía durante estos próximos días, de lunes a viernes, que va a ser ni más ni menos que el filósofo del siglo XIX, Henry David Thoreau. El señor Thoreau, nacido a principios del siglo XIX en América, concretamente en Concord, en Massachusetts, al noroeste de Estados Unidos, que, bueno,
Este señor es conocido principalmente por algo que vamos a comentar ahora, por un concepto en especial que va a ser el que vamos a estar ejercitando durante esta semana de la simplicidad. Te voy a contar un poquito más de ello. Y bueno, para que conozcáis algún detalle de la vida de Henry David Thoreau, tiene muchísimos detalles para comentar, muchos detalles muy curiosos. Y bueno, Thoreau es conocido, entró en el mundo intelectual de esa región al noreste de Estados Unidos, gracias a que Ralph Waldo Emerson, una gran figura, sobre todo dentro de la filosofía trascendentalista, que además viajó a Europa y también era muy conocido en Europa en aquellos tiempos, inicios, mediados del siglo XIX. Y el señor Emerson, el señor Ralph Waldo Emerson, vio en Thoreau pues, alguien muy prometedor, un intelectual, un filósofo, y decidió acogerlo como, casi como su principal discípulo, ¿no? Como su principal alumno. Y Henry David Thoreau, como vais a ver, o como ya conoceréis los que habréis leído algunas de sus obras, te voy a recomendar una en concreto hoy. Y bueno, pues él tiene muchas similitudes con el estoicismo, concretamente, ¿no? Sobre todo esa parte más naturalista, esa parte más de conectarnos con vivir acorde a la naturaleza. Y bueno, pues Thoreau estudió en Harvard, en la prestigiosa Harvard. En aquella época no era tan prestigiosa como lo es ahora, pero básicamente venía de una familia de intelectuales. Desde su abuelo ya era un gran estudioso y bueno, una persona muy inquieta, ¿no? En sus 38 años, básicamente donde quiero hacer énfasis en el episodio de hoy, es algo que ocurrió a sus 38 años. A sus 38 años, Thoreau, después de estar ya rodeado de los principales intelectuales de su tiempo en su región, después de haber estudiado en el mejor sitio posible en su región, pues Thoreau dice, oye, todo esto que yo estoy viviendo, esto no puede ser la vida. Incluso a pesar de que él vivía en Concord, en un pueblo siglo XIX, ¿no? Imaginaos si le hubiera tocado vivir a Thoreau en una de nuestras grandes ciudades de la Europa desarrollada o de la América Occidental. Fijaos qué podía haber pensado, ¿no? Esta gente está loca, ¿qué está viviendo esta gente? Y bueno, a sus 38 años, Thoreau, en su pueblo de Concord, en Massachusetts, decide hacer un experimento, decide alejarse, no se alejó mucho, realmente se fue al otro lado del lago Walden, que estaba colindando con, o mejor dicho, su Concord estaba en la ribera, en la orilla de ese lago, y él decide irse al otro lado del lago, a un sitio donde nadie pueda molestarle, para acercarse a lo que él piensa que tiene que ser el meollo de la vida. Él considera que el meollo de la vida no debe estar en aquello que él está presenciando, que lleva presenciando ya sus primeros 38 años de vida, ¿no? Como él decía en su obra, el apartar todo aquello que no fuera la vida, no fuera que cuando estuviera a punto de morir descubriera que no había vivido, ¿no? ¿A quién te recuerda esta frase? Posiblemente si has leído Meditaciones te está recordando a una frase, un mantra prácticamente literal que Marco Aurelio se decía a sí mismo, ¿no? El no temer la muerte, sino temer llegar a esos momentos, esos últimos momentos en nuestra vida terrenal y darse cuenta que no hemos vivido. Fijémonos, ¿no? Como 17, 18 siglos después, Thoreau dice algo prácticamente igual que se repetía a sí mismo el emperador Marco Aurelio en el ápice, en el culmen de su sabiduría. Algo que podemos relacionar totalmente con lo que nos decía también Epicteto unas décadas antes de Marco Aurelio, ese soltar higos que tanto nos repetimos en el reto y en la academia, ¿no? Cuando le decía a esos niños que quieren comer higos y que meten la mano en un cuello estrecho, en un bote de cuello estrecho, se llenan la mano de higos y al tratar de sacarla no pueden sacarla y lloran, ¿no? Y Epicteto a sus alumnos, Epicteto a nosotros, adultos, que nos ocurre lo mismo con muchas otras cosas en la vida, que nos llenamos la mano con demasiados higos y nos ansiamos, nos estresamos, colapsamos porque queremos abarcar demasiadas cosas, como mencionamos en el podcast número 2, en el episodio número 2, en el episodio de la semana pasada. Y básicamente todo esto gira alrededor del mismo concepto, el concepto de la simplicidad, que Thoreau bautizaba como la pobreza voluntaria, ¿no? Quien va a ser nuestro guía en la academia durante la próxima semana, cada día.
estaremos estaremos ejercitando la simplicidad, ese soltar higos en las diferentes dimensiones de la vida, conjuntamente, todos juntos, cada día. Además, bueno, leeré todos vuestros comentarios en la colmena y si es necesario también añadiré algún audio. Por supuesto, participaré con todos juntos, somos compañeros en esto. Y bueno, tenía una frase, Turó, muy bonita él, que es una de sus más populares, que decía que comparaba la felicidad con una mariposa, ¿no? Y comparaba al adulto que trata de ser feliz con aquel cazador de mariposas que furtivamente trata con ansia de cazar esa mariposa. Y esa mariposa, ¿qué hace cuando se está viendo atacada, cuando se está viendo perseguida con tanta ansia? Bueno, pues la mariposa vuela, huye con más intensidad, ¿no? Entonces, aquí este maestro, quien va a ser nuestro guía durante la próxima semana, Henry David Thoreau, decía que quien quisiera alcanzar la felicidad lo que debía hacer era dejar de perseguirla con tanta ansia, que debía pararse y hacer lo que debía hacer. Y que si hace eso y deja de ser una amenaza para esa mariposa, para esa felicidad, la propia mariposa quizás se posará suavemente sobre su hombro. Y eso es a lo que te quiero animar, eso es lo que te quiero animar, que me estás escuchando, me estás viendo al otro lado de la pantalla en YouTube. Y te quiero animar a ofrecerte, a celebrar la vida, a regalarte esa semana de la simplicidad, ya sea por tu cuenta, ya sea con los tuyos por tu cuenta, o ya sea incluso con nosotros en la academia en Kalokagatia, para, bueno, pues para vivir, para acercarnos, como decía Thoreau, a ese meollo de la vida. No fuera que cuando estuviéramos a punto de morir, como también nos recordaba Marco Aurelio, nos diéramos cuenta de que realmente no habíamos vivido, ¿no? Algo que además solo depende de nosotros y que nos podemos facilitar soltando unos cuantos higos, tanto en la parte interna, en la que tiene que ver con nosotros mismos, con los demás, en la parte social, en la parte física, en la parte laboral o estudiantil, bueno, en cada uno de esos rinconcitos de aquello que llamamos vida, ¿verdad? Así que bueno, quiero invitarte a que te regales esta semana. Si quieres hacerlo con nosotros, puedes encontrar toda la información para la academia en agustinblanco.com. Además, concretamente estos días, como os comentaba en el mail, que si no lo recibes, si lo quieres recibir, puedes también suscribirte en agustinblanco.com y cada día, dejando tu mail ahí, te mandaré un mail, un muy breve mail con algún recordatorio, alguna píldora para, bueno, para acompañarnos en ese camino del arete, de la excelencia como personas, como llamaban los estoicos. Y bueno, como te decía, ¿no? Estos días además, como agradecimiento a todo lo que habéis regalado, tanto el reto como la academia, bueno, pues no sé cuánto tiempo va a durar esto, pero por cada 30 euros que regales en esas tarjetas regalo que también vas a encontrar en agustinblanco.com, cada 30 euros que regales yo te voy a dar 10. Es decir, si regalas la suscripción mensual para hacer estos días con nosotros esta semana de la simplicidad, yo te voy a regalar 10 para que lo inviertas en cualquier cosa que puedas encontrar en nuestra web. Si regalas el reto, te voy a regalar 40. Si regalas, que el reto son 126, si regalas la anual de Kalokagatia vas a tener 120 que te voy a regalar. Es decir, casi un reto gratis por haber regalado a alguien la suscripción anual a la academia, ¿no? Como te digo, no sé cuánto va a durar esto, pero bueno, quiero que sea así. Quiero agradecerte, ¿no? Como decía Catón de Rodas, agradece y acabarás teniendo más, ¿no? Algo que nos acompañe también durante esta semana, ¿no? Agradecer que estamos vivos, agradecer lo que tenemos, agradecer que nos podemos brindar estos momentos de crecimiento, que incluso podemos compartirlos con nuestros familiares, con nuestros seres amados, con nuestros compañeros de viaje. Así que nada, ahí te quiero dejar, ¿no? con esa reflexión, una vez más, de soltar higos, de acercarnos, dejar de perseguir a esa mariposa, a esa felicidad con tanta ansia. No se encuentra. El propio Thoreau nos decía bueno, que esos sabios que tanto admiramos del pasado eran pobres en riquezas externas. Jesucristo, Mahoma, Buda, Zoroastro, Confucio, los profetas del Antiguo Testamento, todos ellos eran pobres en riquezas externas, pero eran muy ricos en riquezas internas, ¿no? Y es a lo que vamos a dirigirnos estos días, en lo que nos vamos a ejercitar y a lo que te animo a ejercitarte también, a celebrar la vida por tu cuenta con los tuyos durante los próximos días, siempre, ¿no? Pero especialmente durante los próximos días. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy, el episodio número 3. Te deseo que tengas una feliz y provechosa semana, que la disfrutes, a ser posible ejercitándote en la simplicidad, en la pobreza voluntaria, como decía Thoreau. Y nos vemos, ya sea en la academia, en los mails diarios
o el próximo sábado aquí en YouTube. Y bueno, como siempre, gracias por formar parte de esto. Te mando un abrazo enorme y seguimos hasta el próximo sábado. Chao, chao.